Cuando nos avisa, ya está. Así que cuando quieras, Cande, toma vos el control de la pantalla y empezás. Dale. Yo me voy a silenciar, así después tomo yo el control. Ok. Em, Bueno, espera que te presento. Dale, sí, ¿Sí? eso te iba a decir Habíamos quedado que te iba a presentar. Bueno, antes. esperen un poquito. Ahí está. Perfecto. Les presento a Candelaria de Hernández, que es profesora del IEC y que da también la parte de Data Analytics. Ella da la parte de Storytelling, que es la parte narrativa de lo que implica el análisis de datos. Y la verdad que es un tema súper apasionante. No es la única que da también Data Analytics, porque está Agustín Portilla, que da la parte de Power BI, pero como eso es muy técnico, hoy no lo vamos a tratar. Pero Cande va a estar hablando de storytelling, así que los dejo con ella y listo. Ok, Regio, gracias, Ignacio. Bueno, para un poco que tengan de contexto de por qué les voy a estar hablando de este tema. De grado estudié comercio exterior, después hice la especialización en supply chain, tengo la certificación en APIX en lo que es distribución y logística. Y igual de curiosa que ustedes, en un momento empecé a indagar y empezar a preguntarme qué podíamos hacer con todos los datos que generamos dentro de lo que es la supply chain, ¿no? Eh, a todos nos pasa que hay, bueno, depende en qué eslabón de la cadena estemos, si estamos en warehouse, si estamos en la distribución, si estamos en la parte como de análisis de transporte, si estamos más en la parte de importaciones o exportación. Hoy tenemos más conciencia de la cantidad de datos que generamos y bueno, yo tuve como esa duda y allá como 2020 empecé a hacer la especialización en lo que es Big Data en el ITBA. Así que bueno, todo eso me llevó a la curiosidad y las ganas, al igual que ustedes que están hoy un jueves acá con nosotros y se los agradecemos, eh, a indagar un poco en esto de qué herramientas hay, qué técnicas había, cómo podíamos mejorar. En parte también porque me empecé a aburrir de hacer reportes, como de invertir el tiempo en hacer el reporte y quedarme sin energía para poder analizar esos reportes y realmente como aprovechar lo que es la información, ¿no? Hoy tenemos mucha más conciencia de lo que generamos, o sea, también hay como más, hasta más conciencia de lo que generamos como consumidores, ¿no? Las estadísticas están en cualquier red social que usemos, incluso, por ejemplo, en LinkedIn, que te tira la estadística de, bueno, cuántas fueron tus últimas visualizaciones, etcétera, qué performa más, qué performa menos, y eso hace que también nosotros vayamos como entrenando el músculo analítico. Y como bien dijo Ignacio, dentro de lo que es el curso de de Data Analytics aplicado a lo que es la logística y la supply chain, yo lidero todo lo que es el Data Storytelling. Hoy les quiero contar un poco más de esto porque me parece que para el tiempo que tenemos podemos por lo menos empezar a plantear las dudas y que van a ser después las semillas que ojalá ustedes se lleven de hoy, del tiempo que están invirtiendo de estar acá, sea bien aprovechado. Y hablemos de un tema que todos pasamos por alto, que es cómo esos datos que nosotros estamos súper acostumbrados a ver todos los días y que hasta quizás ya tengamos el conocimiento para aplicarlo y presentarlo en un tablero, llegue a tener como ese extra para generar un impacto, ¿no? Para que, para que recordar más allá del indicador de una performance, también la manera en que nosotros nos comunicamos y en la que nosotros podemos influir, ¿no? Porque al fin del día la información busca eso, influir sobre una decisión, influir sobre un equipo para motivarlo, para persuadirlo, para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, me parecía interesante traerles este tema y bueno, ojalá que nos llevemos algo que a ustedes les sirva en estos 45 minutos que tenemos juntos.
Si hay dudas o si alguien necesita preguntar o algo, porfa, ahí activa el micrófono o deja las consultas en el chat. Yo, como voy a estar viendo la presentación, no voy a estar prestando atención al chat, pero bueno, me interrumpen y lo conversamos. Este es un poco el mapa de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de las habilidades de poder, de lo que es el storytelling de por sí, de cómo se conecta con lo que es data storytelling y tipo, después un poco de repensar que los tableros también son formas de contar historias, ¿no? Y empecemos nomás. Las habilidades de poder. Yo sé que todos los temas que les estoy hablando parecen súper blandos, ¿no? De hecho, estamos como muy acostumbrados que el mundo de la comunicación quede como una habilidad blanda. Eso es un concepto que en la actualidad se está repensando y se está planteando en realidad como una habilidad de poder. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de habilidades blandas queda como que todo lo que es comunicacional es algo suave, es algo fácil. Y hasta algunos creen que podés nacer con eso o no. Y en realidad no. Hacia 2020, cuando todos estábamos en nuestras casas y estábamos como por ahí experimentando episodios de sobreinformación o de sobrecomunicación, nos dimos cuenta que empezamos a entender del impacto que teníamos cuando nos comunicábamos. Entonces, las habilidades de poder vienen a replantear que todo lo que sea comunicacional, que todo lo que sea una presentación, de la manera en que impactamos en los demás, ahí hay poder. Entonces, esa habilidad que antes llamábamos blandas, ahora son habilidades de poder, y lo bueno es que se pueden entrenar, se pueden practicar, se pueden aprender, se pueden siempre mejorar, ¿no? Claramente que se van a ir adaptando al estilo comunicacional de las organizaciones en las cuales nos presentemos. Es muy probable que yo no hable de la misma manera que estoy hablando ahora, en donde, bueno, tipo, no tengo interacción con ustedes directa, entonces es un poco un monólogo. Es muy distinta esta forma de comunicar a lo que lo haría quizás en una reunión o lo que lo haría en la forma de cuando estoy con una amiga o cuando estoy en mi casa, ¿no? Vamos interactuando con distintas audiencias y cambiando los estilos y los formatos. Y de todos vamos aprendiendo cómo comunicamos. Entonces, las habilidades de poder, que es la forma en la que nos podemos comunicar, es muy importante que ahora, en los tiempos que corre, por más que hay muchas empresas que están volviendo full presencial, siempre hay reuniones que quedaron online o de una manera híbrida. Eso lleva a que nosotros tengamos que desarrollar estas habilidades para adaptarse no solamente a las audiencias, sino a los medios y a los formatos, ¿no? De presentar tableros o presentar información de una manera que se pueda adecuar tanto a como a alguien que está al frente mío y por ahí podemos tocar la pantalla o podemos hacer doble clic o por ahí los gestos tengan más impacto, a también que el mismo tablero, la misma información se pueda lucir y se pueda ver y se pueda interactuar de manera remota, ¿no? Tipo con equipos que por ahí están en otros, incluso hasta en otros países. Entonces, eso es una habilidad que tenemos que adaptar. Después, algo que es un mega plus es el poder comunicar y que mientras estoy comunicando generar un interés o lo suficiente, o que la información que estoy presentando, o sea, no siempre depende del interlocutor, pero también que la información que estés presentando mantenga a tu audiencia engaged, ¿no? Comprometida. ¿Por qué? Porque hoy, imagínense, hasta te pasa en una reunión presencial, ¿no? Después, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo días que tengo muchas reuniones una tras de otra y ya llega un punto que no sé, necesito como distraerme, disasociarme un minuto y bueno, ahí es donde la persona que está presentando, o si somos nosotros y del otro lado tenemos a una persona que está súper cansada o que viene de muchas reuniones o lo que sea que pase, bueno, de cómo nosotros podemos empatizar con esa audiencia y conseguir de que nuestro mensaje aún así llegue.
aunque eso a veces incluso signifique posponer o reducir la cantidad de información que vayamos a transmitir, ¿no? A una persona que está cansada o que ya no da más, bueno, cortito y al pie, ¿no? Esa es como la recomendación. Y después que podamos compartir ser congruente con los mensajes que damos. A ver, esto por ahí parece simple, pero nada, que la información significa que la información que nosotros estemos presentando y que hayamos obtenido tenga congruencia con todo el set que estemos presentando, ¿no? O sea, que tipo un indicador, por ejemplo, de productividad se correlacione con la performance operativa, ¿no? Como que no dejar indicadores sueltos. Así que bueno, de esto se trata básicamente las habilidades de poder que hoy, sobre todo el mercado, como que más busca y trabaja, y es un diferencial, ¿no? Porque me imagino que acá hay profesionales de la industria que seguramente deben conocer un montón sobre cómo operar mejor o de dónde encontrar eficiencias, y eso es un gran plus, ya es una gran base a esos profesionales que además pueden moderar los datos y entenderlos y poder armarse tipo sus propios tableros, cualquier sea la herramienta. Power BI es una que está, pero bueno, no dejemos de atrás a nuestro tan amado Excel que estuvo ahí desde el principio. Eso es un plus. Ahora, si vos tenés conocimiento en un área, o sea que sos un especialista, y además entendés tus datos y los podés modelar, y como frutilla del postre podés presentarlo generando un impacto y un poco también como teniendo la maestría de simplificar lo complejo y poder ampliar la audiencia, bueno, nada, sos un super saiyajin, vas a ser muy buscado y vas a tener como ese valor agregado que realmente hace la diferencia. Entonces, cuando hablamos de las habilidades de poder o de la comunicación en lo que es el mundo de los datos, los invito a que lo replanteemos como habilidades de poder, porque realmente es un poder. Es un poder la habilidad de comunicar e impactar. Así que bueno, acá vamos a hablar un poco como para hacer la cadena, ¿no? Y ustedes me vayan entendiendo. Hablábamos de lo que es la comunicación, del rebranding que tuvieron, de la importancia de poder comunicar. Y ahora vamos a contar un poquito para llegar a lo que es el data storytelling y cómo aplicarlo en un tablero, o cuáles son las mejores prácticas. Vamos a pasar un ratito por lo que es storytelling. Storytelling, la palabra en inglés nos dice, es contar cuentos, o sea, es la habilidad narrativa de contar historias. Y acá una frase que a mí me impactó mucho cuando empezás a leer la bibliografía relacionada es que creemos que el fuego quema sin habernos cremado. Entonces, ¿cuánto nos impacta de lo que nos cuentan, ¿no? Cómo nos cambia la historia cuando es relatada por alguien que tiene la capacidad, por ejemplo, de contar buenos cuentos o de buenos chistes, te llega mucho mejor. Entonces acá, para empezar a entrenarnos en estas habilidades, es importante empezar a entender y a tomar un poco más conciencia de lo que hacemos a diario, ¿no? De lo que es una historia, que las historias básicamente, bueno, son acontecimientos, van a tener personajes reales, ficticios, que van a tener un objetivo y van a atravesar obstáculos. Siempre pensándolo como en términos más literales. Pero si quisiéramos hablar también de contenido, que es la esencia de la historia en sí, o sea, lo que va a conformar esa historia que yo voy a relatar y relacionarla con los datos, ahí lo que vamos a entender y la invitación es un poco como a usar más el hemisferio izquierdo y ser más creativos y pensar que los tableros que presentamos, los reportes que presentamos, los informes, tienen esa cuota de estar relatando una historia. O sea, vos, en definitiva, cuando tirás un reporte
Ay, me salen muchas cosas de mi trabajo y no quiero, pero bueno, cuando, por ejemplo, tiremos un informe de la cantidad de importaciones que tuvo la empresa en el mes, qué sé yo. Bueno, estás contando una historia, estás relacionando datos, ¿no? Estás buscando esos patrones que se repiten, estás buscando las oportunidades de mejora en el costo, estás buscando cuáles son los proveedores con los que trabajas más, cuáles son tus clientes más importantes, cómo es el mix de venta. O sea, estás relacionando acontecimientos, ¿no? Y tenemos indicadores que son como nuestros actores principales. Entonces, esto es como por ahí suena romántico, pero es una manera interesante de plantear cuando vamos a reportar algo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo voy a armar esta historia para que tenga el mensaje que yo quiero que tenga para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, acá básicamente como para bajar la tierra, cuando nace la historia, es decir, es entender que la historia o el contenido, lo que vamos a presentar, tiene que ser claro, tiene que estar alineado con una audiencia, entender que cuando presentamos siempre hay un otro del otro lado, ¿no? Un otro con el cual nos podemos relacionar de la manera que nos relacionemos, pero a un otro al que yo por lo menos tengo que entender para poder modelar esa información y que llegue, ¿no? La audiencia es muy importante. Y también es la invitación a decir, bueno, me pongo el sombrero de líder, no importa en qué rango o en qué etapa de mi carrera esté, la información que estoy presentando fue modelada por mí, entonces tengo una oportunidad para ponerme un sombrero de líder y por lo menos liderar el entregable, ¿no? Yo creo que siempre como que muchas veces no sabemos quién nos está viendo del otro lado o con quién podemos llegar a trabajar. Así que toda oportunidad para mostrarnos y para poder plasmar lo que nos gusta en el día a día, bueno, es una invitación. Y acá vamos con el data storytelling, que yo sé que es lo que a ustedes más les interesa, como, porque sé que hoy está como bastante presente el tema de los datos, pero también un poco acá haciendo un paréntesis a lo que es data storytelling, recordemos que nosotros manejamos datos desde siempre, ¿no? O sea, somos una industria, un sector que vive del dato, porque por lo general estamos como analizando y entendiendo performance y estamos relacionando variables y entendiendo cuál de esas variables tiene más impacto o menos, o buscando tipo la manera continua de mejorar. Entonces, somos un sector que ya entiende mucho de datos, hay muchas herramientas que nos ayudan en esto, en poder predecir todo lo que es machine learning, para lo que nosotros hacemos, que es básicamente como está dentro del paraguas de lo que es inteligencia artificial, es uno de los métodos para todo lo que es predictivo. Bueno, si nosotros entendemos nuestros datos, es mucho más fácil modelarlos. Ahora, en la manera en que la contamos a esos datos, bueno, ahí está la diferencia. Entonces, acá la primera pregunta disparadora de un libro que es como el clave para entender lo que es data storytelling, que es de Jennifer Stone, que es una ex VP de comunicación de Google. Después les paso el dato y a los que les interese lo pueden buscar. Pero la primera pregunta que hace su libro es, bueno, ¿qué sensaciones tuvieron o qué te pasó por la cabeza cuando te pidieron que solicitaras un reporte en datos o en hechos? Hay personas que los manejan súper bien y se sienten como un pez en el agua, y hay otras que de repente les cuesta mucho más moderar el dato. Entonces acá es pensar qué otras aristas hay detrás del dato para que cada perfil pueda encontrar el suyo y sentirse cómodo, ¿no? Lo que es data storytelling es todo lo que es el mundo de datos, más las visualizaciones que tengan una narrativa. Entonces, si yo tengo los datos
y tengo las visualizaciones, que esa visualización por lo general es lo que entendemos hoy como data visualization o data analytics en lo que es el mundo de los datos. Si le sumo una congruencia y le sumo, y además dentro del mismo tablero yo tengo variables que se correlacionan, entonces tengo colores que van generando esa idea o te van guiando visualmente hacia dónde voy. Bueno, eso ya tiene una narrativa y es ahí donde estamos hablando de data storytelling. Te hago una Entonces, pregunta, Cande, te hago una ¿sí? pregunta. Puede ser, con el enfoque que le estás dando, me da la sensación de que Data Storytelling es para cualquier aplicación donde uno tenga que hacer presentaciones, porque en realidad es dejando de lado, digamos, la cantidad de datos que uno trabaja, eh, todo necesita que de alguna manera siempre estemos presentando información. Es decir, que, digamos, se me pasa por la cabeza de que si bien nosotros lo tenemos dentro de Data Analytics, en realidad debería ser una, una, una presentación que debería servir para todos los cursos que tenemos. Debería ser algo totalmente transversal. Ignacio, ya me querés hacer trabajar de más. Vos querés que esté en todos No, los no, cursos. pero no, al revés. Sí, pero es una habilidad, por eso hablábamos y empezamos esto como un poco defendiendo el honor de la comunicación y reformulando que es una habilidad de poder, que es cross a todo lo que hagamos, ¿no? Y que sí, ahora nosotros lo estamos analizando con Data Analytics, y entonces por eso hablamos de Data Storytelling, ¿no? Porque también algo que pasó con la apertura de herramientas de visualización de datos y del poder que hoy disponemos para modularlos, es que polularon los tableros, ¿no? Y en esto de polular tableros, tenés tableros sobrecargados de información, tenés tableros que no, que por ahí son demasiado sofisticados y por ahí tienen un usuario que necesita más una tabla y una gestión de datos como más ad hoc que ver indicadores generales. Entonces, ese es como un poco el objetivo del módulo del Data Storytelling es, bueno, como repensemos todo en este vértigo de generar información, qué tipo de información estamos generando. Pero como vos decís, información generamos constantemente y no siempre está relacionada con los datos. Puede relacionarse con reportes, con presentaciones, con reuniones comerciales. La comunicación está intrínseca en todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Hay una pregunta ahí de Ade que está levantando la mano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablando un poquito de esto de la comunicación, como estaba contando Candelaria, yo, yo trabajé un tiempito en la parte de datos dentro de la empresa en la que trabajo y un poco una frase que tengo muy pegada a mí es que mi jefe me decía, yo necesito que vos le preguntes al tablero y que el tablero te lo pueda responder, ¿verdad? Entonces ahí también está la interacción de la comunicación, un poquito de lo que estamos charlando y viendo, ¿viste? Creo que es una de las mejores formas de transmitir la información es que el tablero te pueda dar las respuestas a todas las preguntas que necesite cualquier parte del negocio, ¿verdad? Sí, totalmente. Y además también, gracias por tu aporte, súper claro y valioso. Porque además también es como, hasta para no frustrarnos, ¿no? ¿Quién no les pasó que en los primeros pasos de hacer un tablero, llegaste a un tablero súper luminoso, con mucho bochinche, datos, análisis, y quizás llegás y a mí me pasó desarrollar aplicaciones enteras y que de repente, tipo, mi audiencia era un equipo comercial que lo único que le interesaba eran 2 datos y todo lo demás, buenísimo Canden, pero hiciste de más. Entonces, qué importante también para nosotros gestionar nuestra energía y gestionar nuestro foco, el
esto que contás vos, como decir, bueno, me pongo el sombrero de quien lo va a usar y le hago las preguntas que yo le haría con ese sombrero, ¿no? O sea, no es lo mismo un tablero operativo para alguien que está en una planta, que necesita gestionar cuánto stock le queda, que para un gerente de warehouse, que necesita entender más a nivel indicadores, ¿no? Que te va a pedir que no solamente eficiencia, sino también costos. Entonces, según la audiencia que tengamos, ¿no? Son las preguntas que le vamos a hacer a ese tablero, y sobre esas preguntas es el foco donde nosotros tenemos que desarrollar y cumplir. Un poco también para esto, ¿no? Para setear expectativas de los dos lados, porque al fin y al cabo, cuando uno desarrolla un tablero, está desarrollando un producto, y siempre, sí, o sea, el producto cual tiene de fin, que sea usado, ¿no? Entonces, es muy importante esto que comentabas, y me encanta la analogía, ¿no? Como, bueno, le pregunté que el tablero te responda las preguntas que vos harías. Ahí solamente agregaría hagamos las preguntas según a quién se lo vamos a presentar o quién lo va a usar en la diaria. Claro, sí. O sea, depende mucho también del perfil del usuario del otro lado que va a estar mirando. Es distinto si es un gerente, a si es un operario o a si es un administrativo. Depende del usuario que lo vaya a gestionar. Va a ser el tipo de información que yo le voy a brindar y el tipo de preguntas que le voy a hacer al tablero, básicamente. Sí, exacto. Así que, bueno, gracias por el aporte. Siguiendo un poquito, acá las ventajas, a ver, son las ya como muy conocidas, ¿no? El transformar la información en datos, en que la historia te ayude a tener un mayor impacto y a alcanzar tu objetivo, el trabajar con la misma información, y para mí como hay algo en el modelar el dato, en la limpieza, no sé, en estar ahí, pulirlo, que te ayuda a estar inmerso en el campo de lo que está pasando. Además, los datos, a ver, a veces hablamos de datos como si fueran personitas con vida, pero los datos en realidad te están reflejando un quehacer operativo, te están contando de qué manera estamos, cómo están nuestros procesos, ¿no? Entonces, esto es una manera de contar cómo estamos trabajando. Entonces, bueno, el poder encontrar el patrón, poder anticiparme, y que la información se pueda entender rápido para yo poder accionar más directo, bueno, esas son ventajas muy importantes, sobre todo en el mundo de hoy, que entendemos que tenemos como un vorágimen de información y de minuto a minuto que las cosas van cambiando. Si no, miren todo lo que está pasando con los aranceles de Estados Unidos. Entonces, sí, necesitamos estar como mucho más atentos, ¿no? Entonces, bueno, como en los primeros pasos del cómo voy desarrollando este producto o este tablero, pensándolo siempre en que el objetivo final sea algo muy requerido por este usuario, que realmente lo compre desde el principio, siempre la recomendación es empezar por el analógico, ¿no? Bueno, yo en el trabajo, ustedes no me conocen, pero soy manager de control de gestión de distribución en Ocasa, y tengo como un cuaderno gigante verde donde voy por todos lados con mi cuaderno y mi lapicera, porque por lo general en todas las reuniones que voy teniendo, voy como dibujando lo que necesito, o por ejemplo, si necesito desarrollar un tablero o lo que sea, el primer boceto siempre es analógico, ¿no? Un poco porque es una manera más lúdica de acercarnos al problema o a la situación a resolver. Es darnos la libertad de no ir tan concentrado. De hecho, hay varios estudios que prueban que cuando escribimos a mano, nos explayamos mucho más que cuando tipeamos en la computadora. Entonces, ahí, nada, lo vamos a hacer todo. Si tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, y esto nos gusta, bueno, nos tomemos esos 5 minutos que merecemos para hacer algo que nos guste bien, y
y usar nuestro lado más creativo en un sector que es como bastante duro, ¿no? Entonces, empecemos por lo analógico, dibujando cómo veríamos ese tablero, o por lo menos un poco escribiendo cuáles serían los indicadores que queremos presentar. Después, es importante que en lo que es Insights, a ver, esto es, lo que se refiere es que no pongamos visualizaciones que no agreguen valor. A ver, a veces el indicador puede ser contextual y te puede ayudar a entender el dato principal o el indicador principal, eso está ok, pero después, realmente, de vuelta, volvamos al aporte que hicieron recién, que fue buenísimo. Si no hay preguntas, no demos respuestas de más. Entonces, tratemos de ser autocríticos cuando desarrollemos tableros y de poner la información que sea más relevante. Porque además, hoy por hoy, todos nosotros estamos saturados de información. A veces ves un tablero y ya decís, no, ni quiero entrar ahí porque es demasiado para mi cerebro ahora. Entonces, me parece que sí, menos es más y ahí tipo capitalicemos la simplicidad, ¿no? Después, todo lo que es la gestión de imágenes. No dejemos pasar lo que son los títulos, no dejemos de recordar que del otro lado va a haber un alguien que no se pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que nos llevó a nosotros desarrollar un tablero para entender el dato, ¿no? O sea, porque por ahí a veces yo veo tableros y como que decís, bueno, pero este número que está acá sin título, sin nada, ¿qué significa? No, bueno, es el Q de tal cosa. Bueno, entonces título Q de X, o sea, Q de importaciones, Q de exportaciones, P, lo que sea, pero démosle un contexto, ¿no? Tipo, usemos los títulos, usemos las palabras, usemos el espacio en blanco. Qué importante dejar el espacio en blanco. No saturar la visualización. Y después hay algo muy importante que es el orden. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el orden. Algunos tips de lo que tratemos de evitar. A ver, sobre el contenido. Si la base es muy chica, en el sentido que los datos que yo tengo los puedo describir con palabras, no lo grafiquemos, ¿ok? Usemos por ahí, tipo, es mejor relatarlo o es mejor hacer una mini tabla, pero no hagamos un gráfico demasiado simple, o sea, con una base de datos que sea muy chiquita. Pensemos siempre en la audiencia, ¿no? Todo lo que hablábamos antes, de simplificar, de pensar lo que voy a poner, de dibujarlo, de usar los espacios en blanco. Eliminemos la carga cognitiva. Todo lo que sea complejo, no lo tratemos de simplificarlo, ¿no? O lo que generalmente se hace cuando tenés que hablar sobre un tema que es como muy complejo y quizás la persona que está ahí no tiene todo el tiempo para explicárselo, bueno, ahí como que lo recomendable sería que sí tengas como un mini o un brief o un resumen previo que puedas hacer a esa persona, ¿no? Como, bueno, quizás no lo pongamos en el tablero, pero sí demos un contexto oral sobre los pasos que seguimos para llegar al punto que vamos a tratar. Esa sería la buena práctica para cuando son indicadores o información muy compleja. Bueno, y lo que es evitar la saturación de datos está muy relacionada con eliminar la carga cognitiva, ¿no? El dejar lo que sirva. Después, en lo que es el contenido y como las buenas prácticas, recién pasamos lo que se aconseja no hacer. En las buenas prácticas lo que tenemos es, bueno, en lo que les decía sobre el orden, es planificar la jerarquía visual. Súper lindo, ¿no? Planificar la jerarquía visual. ¿Qué significa esto, Cande? Esto significa que, por ejemplo, cuando entramos a cualquier página web
o, por ejemplo, cuando abrís una aplicación, vamos a encontrarnos, si prestamos atención, que el diseño siempre es en Z. O sea, en realidad, sí, va por cómo nosotros, las personas, analizamos y procesamos la información, va de izquierda superior hacia la derecha superior, pasando en el medio y finalizando a la derecha. Entonces, lo más importante que vos vas a poner, lo vas a poner sobre la derecha superior. Por lo general, ahí va a estar toda la parte de login, bueno, sí, de ingresar o los que son los comandos van a estar ahí. Si no, también puede ir la marca. En el medio vamos a poner información más de contexto o que no requiere un gran esfuerzo y tipo abajo hacia la derecha vamos a poner todos, no sé, los T&C o las cláusulas y condiciones, tipo te olvidaste la contraseña, etcétera, ¿no? Como que si no, lo pueden buscar, el patrón Z se utiliza un montón y es importante, ¿no? Entender dónde la información clave tiene que ir. Esto es básicamente el patrón Z, para que lo entendamos a nivel historia, es como si fuera el inicio, el principio, desarrollo y conclusión de una historia, ¿no? Lo que nos enseñaban en lengua. Después, en la parte de visualización, una buena práctica es entender de los colores, de los tamaños, de la fuente. Nuestro cerebro entiende mucho mejor las cosas cuando las cosas son simétricas. Entonces, por ejemplo, que el tablero tenga la misma fuente en todo el tablero, que las letras, el tamaño de las letras también se respete, ¿no? Para lo que son los títulos, para lo que son los epígrafes, para lo que son los subtítulos. Eso no es que en ese mundo todo tiene que tener el mismo tamaño, pero es que sí, todos los títulos de todos los gráficos tengan el mismo tamaño, que todos los gráficos o las visualizaciones tengan un título. El contraste de los colores, por lo general las organizaciones hoy ya tienen como seteados los colores corporativos, entonces ahí siempre la buena práctica es aplicar los colores corporativos. Y cuando usamos los colores, tener muy presente lo que es la carga cognitiva, ¿no? Y lo que nos satura el color. A veces usar tipo de fondo negro nos satura mucho, entonces ya de por sí no nos damos cuenta, pero esa saturación ya te quita capacidad para comprender el indicador. Entonces ahí seamos astutos también en los colores y en los contrastes que usamos. Y en los que son los gráficos, bueno, acá yo sé que queremos innovar y que nos parece a veces como que al principio querés usar como gráficos súper complejos y como el que se muevan y no sé qué, va a depender mucho de la audiencia, pero la buena práctica te dice que te abraces a la visualización del gráfico de barras, que es lo más simple y lo que nuestro cerebro entiende mucho más rápido y es mucho más asertivo. Por ejemplo, los gráficos de torta o de dona no son recomendables cuando hay más de 2 variables. O sea, cuando hay 2 variables, ok, porque es fácil de entender. Pero si hay más de 2 variables, los gráficos de torta por lo general se desaconsejan profundamente. Entonces, eso ténganlo en cuenta para cuando hagan desarrollos. Y así que, bueno, sé que me queda como poquito tiempo. No sé, Ignacio, cómo estamos. Si no, planteo este tema y ya te entrego porque quiero ser consciente del tiempo de todos. Si querés hablar 5 minutos más y después paso yo. Dale. Entonces, para finalizar y para poder cerrar, ya vimos lo que eran las habilidades de poder y esto, la importancia de poder comunicar asertivamente y de poder practicarlo y de pensar en los otros. Vimos lo que es contar una historia y lo importante de plantearnos de que todo el tiempo estamos contando historias con nuestros datos. Vimos que el data storytelling se trata de contar justamente historias con los datos y cuáles son las buenas y las malas prácticas. Y ahora vamos a cerrarlo con una breve
muy breve descripción de, bueno, de que estos tableros cuentan historias, ¿no? Entonces, vamos a conocer la audiencia, a planificar el recorrido, a identificar nuestra gran idea, a preparar la presentación o el tablero y a obtener apoyo en cada etapa. Estos son los 5 hitos que tendríamos que atravesar para realmente contar una historia con nuestros datos. Entonces, en conocer la audiencia hay ejercicios que es preguntarse por los miedos, los dolores y las ganancias de las personas a las que le vamos a preguntar o a presentar. Esto lo cuento así como por encima para darle un cierre nomás, pero básicamente, chicos, acá lo que buscamos cuando buscas conocer tu audiencia es empatizar con ella, entender, tratar de preguntarte cómo lo va a usar, pero ya lo hablamos bastante. Después, en lo que es planificar el viaje, es desde dónde vamos a salir, o sea, qué tipo de información ya tiene la persona o las personas a las que vamos a generar ese tablero, que ese es el dónde, y hacia dónde queremos ir, o cómo entró esa persona a la presentación y cómo se tiene que ir, ¿no? Entonces eso ya nos va a setear un mood un estado de ánimo de cómo vamos a armar esa presentación, cuál va a ser el tono de ese tablero. Después, identificar la gran idea. La gran idea es un ancla que sirve muchísimo en todo lo que es presentaciones y en todo lo que son tableros, que es, bueno, ¿cuál es mi indicador clave? O sea, el tablero de importaciones. Bueno, el indicador clave es el Q de indicadores o el P de importaciones. Me va a salir muchos ejemplos de mi trabajo y no quiero. Entonces, perdónenme por lo básico de mi ejemplo, pero en este momento no se me ocurre otro. Acá esto es un buen consejo. Quedarme con un indicador clave, 2 indicadores claves. Si estoy presentando algo, entender si yo puedo resumir en una sola oración cuál es el objetivo de esa reunión, tengo un ancla al cual volver cuando me levantan la mano y nos queremos ir de otro tema, cuando tengo un detractor y a propósito discuten de algo más para que el tema se licúe. Entonces, si yo lo puedo resumir en una sola oración, me va a ser mucho más fácil conducir la conversación de vuelta a lo que estaba planteando o al objetivo de esa reunión. Y eso es la gran idea. También lo pueden buscar, lo súper recomiendo. Hay formas de armarlo y es algo que en clase trabajamos mucho, ¿no? Todo esto tiene ejercicios y bueno, lo vamos trabajando en grupo. Después, la presentación depende mucho del tipo pues, como que según el tipo de audiencia y el tipo de información que vos prepares, vas a preparar presentaciones más casuales, formales, interactivas o enlatadas. Enlatado significa por ejemplo, cuando consumís un curso pregrabado que ya tiene como sus módulos, ¿no? Entonces, según una serie de características que vamos trabajando también en clases, que vamos entendiendo cada tipo de presentación y cuándo corresponde una o cuándo la otra, ¿no? Y bueno, la última, la final, que para mí es la más linda, es obtener apoyo en cada etapa. Esto quizás es algo como más estratégico y más personal, pero siempre recordemos que los tableros hablan de datos, que los datos hablan de procesos y que los procesos hablan de las maneras de trabajar de cada organización. Y las maneras de trabajar hablan de cómo las personas trabajamos. Entonces, seamos cautos con esa información. Si tenemos indicadores que son preocupantes, prealertemos a las partes, vayamos con preacuerdos a las presentaciones de los tableros, desarrollemos en conjunto. Nuestros tableros van a ser mucho más ricos si están nutridos por distintas áreas, ¿no? O sea, va a ser mucho más fuerte y más robusto y vamos a poder trabajar sobre el tema y no sobre el indicador. Así que obtener apoyo en cada etapa para mí es la parte más linda o la que más disfruto y se los recomiendo. Así que bueno, nada, acá tienen, seguramente que Ignacio después les comparte, les vamos a compartir la presentación o ya queda grabada.
pero bueno, tenemos como el camino de dónde salimos y hasta dónde llegamos. Busqué resumir esto que me gusta mucho en la menor cantidad de tiempo. Así que bueno, ahora ya los dejo con Ignacio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cande. No sé si hay alguna pregunta antes de que te vayas. ¿Hay alguna pregunta? No, por mi parte no, creo que fue muy clara en lo que nos brindó y muy interesante. La verdad aporta Sí, mucho a la diaria y bueno, a nuestros trabajos. fue muy linda la presentación, Cande, fue muy clara, muy útil. Ya viste que me destapaste un montón de ideas que se me han ido generando. Así que Me vas a poner a trabajar, Ignacio, ¿no? ahora hay que atenerse a las consecuencias. ¿Qué vas a hacerle? Gracias. Bueno, los dejo No, con no, Ignacio. Muchas fue gracias. muy linda la presentación, la verdad, muy útil y pienso que les debe haber servido mucho también. Obviamente en 40 minutos no es todo lo que se puede decir, pero se entiende por dónde van los tiros, ¿no? Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, gracias a vos. Bien, entonces les voy a empezar a compartir yo la presentación. Así estamos todos en línea. Voy a compartir la pantalla. Y nada. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la presentación de hoy. ¿Están viendo la que dice intersección entre transporte y Data Analytics? Sí, perfecto, Sí, Ignacio. Bueno, correcto. bárbaro. Debo decir Se que ve la presentación... Sí, perdón, ¿qué vas a decir? Debo decir que la presentación de Cande me dejó, me hizo un gran trabajo porque voy a poder ir más rápido y además porque no quiero sacarles demasiado tiempo. La idea detrás de esta presentación es hablar de lo que es lo que estamos dando en transporte, contarle lo que es, qué alcance tiene este curso, qué temas estamos dando y ver cómo se vincula eso con Data Analytics. ¿Por qué? Porque hay que hacer, la pregunta sería, ¿hay que hacer los dos cursos juntos? De ninguna manera, no. Pero sí da muy bien porque el transporte es algo que nos impacta a todos, los que trabajamos en logística y a los que nos movemos de distinta manera, pero además porque hay un montón de datos que vale la pena, como decía Candelaria, simplificar la forma de presentarlos, simplificar la forma de analizarlos y simplificar también la forma de digerir todo eso. Entonces vamos a ver si lo logro en este ratito que me voy a reservar, pero la idea es que la charla en sí no dure más de 15 minutos. O sea que después atiendo consultas, pero ahora la idea es que ustedes se queden con este contenido, ¿no? Les decía que estamos en una era de profundos cambios. Lo decía muy bien Candelaria. El transporte, la logística, que no es lo mismo, y el análisis de los datos que se elabora a partir de todo eso, están un poco en el centro de nuestra vida. Todos los días consumimos datos, no necesariamente cuantitativos, pero sí abrimos el diario y nos tiran una cantidad de información enorme. Bueno, alguna de esa información se puede tabular y se puede analizar. Otra, el cerebro la va a procesar, porque siempre vamos a procesar. Pero justamente ahí es donde interviene toda esta área del transporte y la parte analítica que la continúa, ¿no? Si miramos un poco esta foto, a mí me hizo mucha gracia porque se ve que es un puente larguísimo y ahí hay un avestruz. Entonces, la pregunta sería de qué manera queremos movernos. Y la realidad es que hay una ansia, unas ganas de poder resolver los problemas, de poder trabajar con datos, de encontrar la mejor solución. Sobre todo porque el transporte y la forma como nos movemos, de alguna manera habla de la calidad de vida que tenemos nosotros. Yo no me puedo olvidar, es un detalle poco oscuro, pero ustedes se acuerdan que cuando
en Chile contrataron una consultora para que les cambiara, les diera un nuevo proyecto del sistema de transporte urbano que tenían ellos. Claro, la gente hizo los contratados, que no eran chilenos, hicieron un modelo. Cuando el modelo lo trataron de implementar, se armó un caos absoluto y la reacción de la gente fue muy violenta. Eso nos puede llevar a pensar la cantidad de cosas que están involucradas con la forma como nos movemos, cuánto gastamos, cuánto tardamos, qué tal lo hacemos. Y bueno, y no estamos siempre en óptimas condiciones de encontrar la solución. Fíjense que ahora que se está hablando tanto de volver a trabajar en forma presencial y todo eso, cuando uno mira los accesos a Buenos Aires a la mañana, antes de las 10 de la mañana, es realmente un caos. Y cada vez está peor, porque cada vez hay más autos y la infraestructura que tenemos es siempre la misma, ¿no? Para colmo, ni siquiera hemos sacado los peajes. No digo que no haya que cobrar peaje, digo que hay que sacar los peajes para que uno pase directamente y por lo menos no tengamos esas colas que se forman, esos embudos que demoran todo, ¿no? Pero eso es una de las tantas cosas, porque cuando salimos de Buenos Aires a la mañana y vemos el tráfico que está entrando, vemos un montón de gente que está ahí. Prácticamente se pueden bajar del auto y ponerse a conversar con el que está delante, porque la trabazón que hay es sumamente pesada, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas que estamos enfrentando? Buscamos la intersección, claramente. Tenemos que planificar y eso implica datos. Y la planificación tiene que ser de largo, de mediano y de corto plazo. Por supuesto, en el tema de transporte, la planificación de corto plazo normalmente es saltearse una calle e ir por otra. Pero lo que está pasando es que esa saltearse una calle para ir por otra se está transformando también en nuestras soluciones a largo plazo, porque como no generamos alternativas, tenemos que seguir viajando siempre como estamos y bueno, lo que hoy es una excepción, mañana es la regla, ¿no? Entonces, las incertidumbres son muy importantes en esto. Y el nuevo ahora encontramos que tienen muchas zonas, tanto Data Analytics como transporte, ahora vamos a ver, las vamos a enfrentar unas con otras a partir de la próxima transparencia, pero lo que importa es que tienen muchas zonas donde hay ayuda mutua. Y esto que le pregunté yo a Candelaria cuando le dije, lo que estás presentando en realidad tiene aplicación a todas las zonas, es que, por lo menos en lo personal, me está pasando que cada vez más busco cómo un área puede ayudar a la otra, porque pareciera como que si yo estoy trabajando en planificación no tengo nada que ver con la parte de compras, si estoy trabajando en compras no tengo nada que ver con la parte de procesos. Y no es así, no es así porque si bien uno está trabajando en compras, no va a definir los procesos, uno puede aportar información que puede hacer que la vida sea mucho más llevadera, ¿no? Entonces, el transporte y data tienen muchas partes en común que las voy a intentar mostrar muy suavecito, pero porque realmente a lo mejor el proceso en sí les puede sonar a nuevo. Decía, por ejemplo, dentro de los temas que vamos a tratar, son algunos pocos, no voy a mostrar todos, hablamos de la introducción. Entonces vemos al transporte como un sistema integral, se tiene que alinear con la estrategia empresaria, vamos a hablar de eficacia y de eficiencia, porque no es lo mismo, los costos, hay que aprender a costear, hay que aprender a satisfacer a los clientes, no solo dar servicio, sino dar satisfacción, y esto es cuando el cliente ha realizado la compra, que pensamos que le ha ido bien, pero no lo sabemos. La pregunta que nos tenemos que hacer es si el cliente volverá. Si el cliente no va a volver, es que no fue satisfactorio. Y bueno, dijo, está bien, esta vez me lo banco, pero no voy a volver acá. Bien, entonces, en el reflejo que tienen Data Analytics es que tenemos una serie de datos, algunos son categóricos, entonces no son los datos numéricos, sino que son categóricos, se pueden clasificar en categorías, por ejemplo, los colores, por ejemplo, el día de la semana, por ejemplo, la zona geográfica, todos esos son datos categóricos. Y ahí podemos hacer conteos, porcentajes,
contabilizar frecuencias. Entonces nos damos cuenta que es una información muy rica y que no necesariamente todo tiene que ser numérico. Lo numérico se puede hacer después si digo que tengo tantas respuestas de sí, tantas respuestas de no, que si bien son palabras, puedo hacer también un porcentaje. Entonces nos damos cuenta que a veces pensamos que los modelos que valen son los de data, los datos analíticos, y en realidad son mucho más difíciles los datos categóricos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su campo de ubicación. Por ejemplo, en el ciclo de vida de un producto, en el lanzamiento de un producto, no se usan datos cuantitativos, se usan datos cualitativos, porque una cosa que a veces nos equivocamos, es decir, la historia se repite. Si la historia se repite, no es cierto, porque entonces o el lanzamiento de un producto es siempre un éxito o el lanzamiento de un producto es siempre un fracaso, y eso no ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Los datos que son cualitativos. Y los datos cualitativos son subjetivos. Y decimos siempre que están armados por personas que tienen un conocimiento cualitativo, pero armado de experiencia y de información, por supuesto, no de un chanta, pero sí de gente que tiene esa mente formada para esto. Por ejemplo, acá, este es un ejemplo muy simple, pero para mostrar cómo estos datos se pueden usar, tenemos 15 envíos, cada uno cuántas horas llevó entregar. Entonces, cuando lo analizamos, podemos decir algunos indicadores simples, ¿no? El análisis puede ser la media aritmética, que sería la cantidad de tiempo dividido la cantidad de entregas, me daría 27,73 horas, que sería el promedio. Luego lo puedo comparar contra la mediana. La mediana no es la media, sino que es aquel valor que parte los datos en dos mitades, con la misma cantidad de datos en cada parte. Entonces, en este caso, ordenando los datos por su valor, me dice que la mediana es el número 27. Ahora, si miro y digo 27 y 27,73 estamos coincidiendo. Entonces, de ahí puedo decir, voy a calcular el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, me da 19 horas. Y luego voy a calcular también los percentiles, perdón. Los percentiles serían la cantidad de datos, tengo el percentil 1, el Q1, que me deja el 25% de los datos, el Q3, que me deja el 75% de los datos. Por supuesto, el Q2 es la mediana porque deja el 50% de los datos. Y luego defino el rango intercuartil y me dice que es el Q3 menos el Q1. Fíjense qué 5 medidas tan simples, pero que me dan un montón de información. Ahora, cuando uno lo mira así, dice, bueno, en realidad sí, pero lo querría ver gráficamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo todas esas partes interconectadas se pueden presentar de una manera gráfica. Y entonces yo podría decir, cuando armo este gráfico, tengo el histograma de los tiempos de entrega, con lo cual me está dando que entre 22,5 y 30 están la mayor cantidad de datos. Después los puedo separar, como aparece acá arriba, los puedo separar por el tipo de evento. Voy a usar el lápiz, así lo puedo mezclar. Acá los estoy viendo por tipo de evento, por ejemplo. También lo puedo separar en un gráfico de torta, pero me interesaba, esto es un histograma, todo el mundo lo conoce, pero me interesaba de tener un minuto en este tipo de gráfico. Fíjense que es un gráfico que se llama de caja y bigote. Es una cosa muy rara, ¿no? Caja y bigote. Pero básicamente es como que acá estaría la nariz de la persona, y acá estaría la boca, y acá estaría la boca, y acá estaría el bigote. El bigote se extiende hasta acá y hasta acá. Pero si miramos un poquito, acá tendríamos el cuartil 1, el cuartil 3 y el cuartil 2. Entonces, entre el 25 y el 75, porque este es el 25%, este es el 75%, me están diciendo muchas cosas. Me está diciendo, por ejemplo, que esta pata es un poco más larga que esta. Eso quiere decir que si yo
hiciera un gráfico de la curva de los datos, me daría algo así, que me daría como que hay un sesgo hacia la derecha. Y esto lo alcanzo a ver con este dibujito. Después me estaría diciendo que sí, que efectivamente parece que Q2 está casi en el medio, esto sería penitas más corto que el otro, y me está dando que entre Q1 y Q3 está concentrado el 50% de la información. La verdad que es una herramienta fabulosa, se usa muy poco, pero que me da una información sumamente útil. Después podría decir otro tema, adecuarme a las etapas de ciclo de vida del producto. Entonces puedo hablar entre nivel de costos, nivel de servicio, cómo se integra todo eso a la estructura organizativa, qué tan informada está la estructura, desarrollo de relaciones con los clientes y con los proveedores, y por supuesto el diseño de los KPI, que son los famosos Key Performance Indicators, ¿no? Que aclaro que los Key Performance Indicators los define uno, en realidad los define uno. Hay una manera fácil de hacer los indicadores, es dame un resumen y yo elijo el que me va a servir. Eso es la mitad del trabajo. Pero en realidad hacerlos bien es definir uno, detectar aquellas variables que van a realmente tener impacto en el KPI para poder presentarlo y para tomar conciencia de que una situación puede estar más grave de lo que parece. Entonces nos vendría muy bien eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver cómo este tema de costos y todo eso impacta en la cuenta de resultados, que es un tema que les va a sorprender. Entonces digo, tengo la cuenta de pérdidas y ganancias, el famoso P&L, ¿no? El P&L, Profit and Loss, cuenta de pérdidas y ganancias. Es una cosa tremendamente que les va a enseñar un montón. Yo tengo ingresos por venta en 1.000.000 de pesos. Entonces digo, todo lo voy a referir al porcentaje de ventas. Entonces digo, bueno, las ventas son el 100%. Luego tengo materiales por 500.000. Y digo, bueno, es el 50%. Perfecto. Luego tengo mano de obra, que son 200.000. Bueno, es el 20%. Y luego tengo gastos generales, que lo voy a referir también a ventas y decir es el 20%. Cuando sumo todo esto, me da el 90%. Lo que queda es el 10%, ya lo sabemos. Y esos 100.000 que quedan acá es lo que me define el margen bruto. Bien, ¿cuál es la anécdota? Ahora viene la anécdota. La pregunta es, después de analizar esto, digo, ¿cómo podemos mejorar esta cuenta de resultados? Y digo, ¿qué pasaría si yo consigo ahorros del 10% en materiales y del 5% en mano de obra? Bueno, entonces estos 500.000 con un 10% de ahorro pasan a ser 450.000. Cuando hago el porcentaje me dice que es el 45%. Si la mano de obra le descuento el 5%, me dice que es 190, es el 19. Los gastos generales no cambian, sigue siendo el 20. Cuando sumo, ahora me dice que es el 84%. Antes era el 90. Ese 6% en realidad es el 6% sobre el 10% que teníamos antes. O bien, si quieren, son los 60.000 pesos sobre los 100.000 que tenía antes. Hemos mejorado por estos dos pequeños índices, hemos mejorado la rentabilidad en un 60%, porque antes era 100.000 y ahora es 160.000. También actúa en contra, ¿no? Es decir, si pierdo, va a impactar negativamente. Pero fíjense a veces cómo se puede mejorar el resultado, cómo se puede mejorar la gestión, haciendo pequeños toques. No hace falta hacer grandes ahorros, pero sí que impacten en las operaciones y en el resultado que hemos tenido. Otro caso sería el tema de Lean Logistics, que es otro tema que tratamos en el curso de transporte, ¿no? Y digo, ¿el reflejo cuál sería? Una organización que tiene datos cuantitativos, porque ya sabemos que cuando entramos en Lean Logistics hay que medir de todo hay que medir. Aparecen gráficos, aparece el histograma, darle sentido a los histogramas y un montón de cosas que las pueden ver ustedes. Ahora, veamos un poco cómo se maneja esto.
Yo digo, en Lean Logistics, por ejemplo, encuestamos a 100 empleados sobre su medio de transporte para ir al trabajo. Y las respuestas que me dieron era que 40 me dijeron que van en auto, que 15 en bicicleta, que 25 en ómnibus, 10 van caminando y 10 van en motocicleta. Cuando lo sumo, digo, son 100. Saco el porcentaje, por supuesto, 40, 15, 25, 10, 10. Y ahora digo, bueno, muy bien, ¿y qué puedo hacer con esto? Entonces me voy a hacer ciertas preguntas. Y digo, ¿cuál es el medio de transporte más usado? Y el automóvil, 40%. ¿Qué porcentaje de empleados no usa vehículo motorizado? O sea, que vienen o en bici o caminando, que, digamos, cuidan la salud. Y me encuentro con que es el 25%. ¿Ven? ¿Hay empate en alguna categoría? Sí, precisamente. Caminando y motocicleta tienen un 10%. ¿Y qué medio de transporte tiene la menor preferencia? Caminar y motocicleta con un cerca de un 10%. Bueno, esto es un poco para que nos demos cuenta cómo podemos manejar los datos de una manera tan simple y que nos ayude a ir tomando decisiones. Puedo hacer también un gráfico de barras con los datos obtenidos y puedo decir, lo puedo presentar. Siempre, Candelaria lo dijo recién, siempre es mejor presentar gráficos que cosas escritas, porque las cosas escritas es como que cada uno las va a interpretar según la disposición que tenga en la cabeza. Pero cuando vemos un gráfico es bastante, nos orienta a todos mucho. También podemos hacer un gráfico de torta, ¿no? Luego tenemos planificación de la capacidad y de la demanda. Ya son otros temas porque les dije que iba a ser breve. Tenemos que esto lo podemos manejar con alguna distribución de probabilidad. En este caso puse la distribución binomial, que me dice que los resultados pueden ser sí o no. Bueno, eso estamos muy acostumbrados y tiene una forma de expresarse matemáticamente que viene muy bien. Y luego tenemos también cómo se diría la distribución. Fíjense qué interesante lo que les decía. A pesar de que son sí o no, grande o chico, azul o verde o lo que quiera, cualquier cosa que se pueda encuadrar en una categoría, podemos sacar datos. Y esto ya nos dice, ah, caramba, qué bien. En esta distribución tenemos que, por ejemplo, el número de éxitos igual a 1 es el que tiene la frecuencia más alta. Qué interesante. Y que cuando ya los números de éxitos se van haciendo mayores, la probabilidad cae. Perfecto. Y ahí vamos sacando conclusiones. Esto es el resultado de 10 pruebas con una probabilidad de éxito de un 10%, un 0,1. Es decir, una probabilidad baja. Bien, luego tenemos gestión de la demanda, donde vamos a ver también toda la parte de gestión de inventarios, pero no solamente los inventarios, sino este tema que está tan de moda hoy, pero está de moda nada más, porque cuando uno entra a las empresas se da cuenta de que el Sales and Operation Planning son pocos los que lo hacen y los que lo hacen no siempre lo hacen bien, ¿no? Porque interviene solamente un área, porque no se juntan periódicamente con el área de ventas, porque el área de ventas no viene a la reunión, entonces lo hace solamente el área de producción o lo que fuera. Y lo que necesitamos es que ventas nos diga cómo ven ellos la venta, si se va a vender rojo, si se va a vender verde, si se va a vender chico, si se va a vender grande, porque en función de eso tenemos que hacer los productos. Y si eso no nos lo dan, lo tenemos que inventar. Bueno, por eso aparece inmediatamente luego el MPS, que es el programa maestro, el MRP, que es el cálculo de los componentes, y el DRP, que es el cálculo de la distribución. Bien, luego por supuesto tenemos que entrar en el tema de inventarios, básicamente todo lo que es el abastecimiento y la adquisición, saber que hay un costo por tener el inventario, aunque el inventario no se mueva y esté quieto en un depósito, tenemos el costo de mantenimiento de inventario que se paga, porque es el costo de tener la mercadería con nosotros. Por lo menos hay un costo financiero, pero además hay otros costos que también se cumplen. Luego tenemos también la parte de almacenes, que lo damos de una manera muy activa, porque nos damos cuenta que forma parte de todo el área de distribución. Tenemos
Por supuesto hay que meterse con los modos de transporte y vamos a ver todos los modos de transporte. Luego tenemos también la logística global, porque la logística no termina en la rampa de salida o en la rampa de carga, sino que si tiene que llegar a otro país, somos responsables de que llegue bien y de que el cliente lo valore. Luego tenemos también toda la parte de documentación, los sistemas de Incoterms, todo lo que sería el trato aduanero. Luego tenemos el diseño de la red y finalmente gestión del riesgo y logística inversa. Fíjense que no sobra nada. Y cuando estaba preparando la charla decía gestión del riesgo, ¿no? Hoy es más importante que nunca. Porque antes uno decía, ¿qué puede pasar? Hoy puede pasar cualquier cosa. Entonces, es muy importante hacer una evaluación del riesgo y pesarlo para decir cómo estamos con este tema y tomar las medidas en consecuencia. También vamos a hacer un poco, y ya terminamos, pero les debía algún gráfico, todo lo que sería el sistema de correlación, que sería cómo una variable sigue a la otra. Acá vemos que hay una buena correlación, está bien, de carácter negativo, porque cuando una variable crece, la otra decrece, ¿no es cierto? Esta crece y esta otra baja, pero bueno, la correlación existe igual, y acá tenemos un ajuste muy bueno porque las variables que estamos tomando están casi todas sobre la recta, entonces hay una muy buena correlación. Y también tenemos el caso de uso de tablas, lo mencionó Candelaria. Fíjense, esto es algo que todos lo hemos hecho. Tomamos un camión, una moto, miren qué fácil, y vemos qué cantidad de camiones y en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Ya está, sumamos, porque estos 50 más 40 me da 90, 30 más 20 me da 50, por supuesto 50 más 30 me da 80, y 40 más 20 me da 60. Pero a partir de acá, yo puedo empezar a sacar conclusiones. Fíjense qué fácil que es hacer un pronóstico. De repente puedo decir, ¿qué porcentaje es urbano? Bueno, entonces voy a decir 90 sobre 200. Perdón, 90 sobre 140. 140. Bien. Si yo te iba a preguntar de dónde era que había sacado los 200. Sí, no, se me escapó al tipearlo, perdón. 50 sobre 40, 90 sobre 140 me da el porcentaje de urbanos. Ahora digo, el porcentaje de camión urbano. Ah, entonces tengo que decir, porcentaje de que sea camión, dado que es urbano. Ah, entonces va a ser 50 en 90, porque es el camión, dado que es urbano. Entonces me interesa solo esta columna, ya no me interesa la rural. Bien, y yo podría decir, ¿y el porcentaje de camión en un ámbito rural? Ah, bueno, te diría el porcentaje de camión, dado que es rural. Y te diría, sería 30 entre 50. Entonces se incrementa, es lo lógico también. Uno dice, en el campo se mueven mucho más camiones. Pero así puedo ir sacando un montón de conclusiones. Por ejemplo, acá me dice si son independientes las variables. Ah, qué interesante. Variable independiente quiere decir que el porcentaje de camión, dado que es urbano, es igual al porcentaje de camión. Quiere decir que el hecho de que sea urbano no agrega información, no agrega. Entonces, si ese porcentaje me da lo mismo, digo que los camiones se mueven exactamente igual en un ámbito urbano o en un ámbito rural. Pero si es distinto, no voy a decir, no, mira, cuando el camión es urbano, es menor que, por ejemplo, cuando el camión es rural. Bien, se dan cuenta que, ya con esto terminamos, que esto es un poco lo que les quería mencionar, porque el tema del transporte da para hablar toda la vida. Nuestro diseño, todos los cursos que tenemos en el IEC, pero no voy a hablar más de nada, están centrados en la planificación, porque es lo fundamental. Con los pasos enseñamos a planificar teniendo en cuenta si el recurso que vamos a usar es de largo plazo, de mediano o de corto plazo. Acá están los dos folletos
porque hoy hablábamos de transporte y data analytics, pero quería mostrarles algo que me gustó la idea de presentarlo, y que es lo siguiente, ¿no? La cantidad de información que nosotros tenemos en nuestra biblioteca. Por ejemplo, este es el libro de planificación y diseño de aeropuertos, que está desarrollado por Horonjev. Les va a sonar que a lo mejor ni saben quién es Horonjev. Pero Horonjev fue un profesor de la Universidad de Berkeley, en California, donde yo hice el máster. Y Berkeley es una de las universidades que tiene, ya murió Horonjev, pero el libro que dejó no ha podido ser superado. Y sigue apareciendo, si bien estaba por la 5ª edición, sigue apareciendo como uno de los autores, porque lo que él puso, los otros no lo han podido modificar, ¿no? Otro libro que tenemos, por ejemplo, es la geografía de los sistemas de transporte. Y también tenemos todo lo que es planificación de la distribución y control, justamente por David Ross, que es una de las espadas, digamos así, que tuvo Apex en todo lo que es el área de transporte, distribución e inventarios. De hecho, en nuestra página, en la página del IEC, busquen por pull push en distribución. Pero con que pongan pull y push le van a aparecer. Hay 23 notas que las subí yo y que realmente dan un detalle perfecto de lo que es el pull push y que son de este señor. Él me autorizó a traducirlas y las traduje tal cual estaban. Luego tenemos, por ejemplo, todo lo que es distribución integrada, gestión integrada, gestión de la distribución integrada. También tenemos la guía para el freight forwarder para que maneje su trabajo como una ventaja competitiva en lo que es la ejecución de la supply chain en la nube. Hay de todo. Acá tenemos otro que es todo lo que es transporte multimodal, intermodal de carga, freight. Y estos son, por supuesto, lo tenía que mencionar y ya terminamos, los módulos que cubre el curso de transporte. El de Data Analytics ya hablé de ello, pero ahora quería mostrarles cómo esto es simplemente el temario que tiene los libros de Apex. Y tenemos el primer módulo, nos vamos a ocupar de lo que es la visión de la logística y de supply chain. El módulo 2 habla de lo que es la planificación de la capacidad y la gestión de la demanda. El módulo 3 es la gestión de los pedidos, eso es muy importante. El módulo 4, todo lo que es la parte de distribución, inventarios y gestión de almacenes. El módulo 5 se lo dedicamos al transporte. El módulo 6 a la logística global. El módulo 7 a las redes. Y el módulo 8, como vimos, logística inversa y la sustentabilidad. Acá están nuestros datos y simplemente mencionarles que el PATD, que es el programa de transporte y distribución, comienza el 5 de mayo, que es lunes, y el de Data Analytics el jueves siguiente, el 8 de mayo. Así que yo he estado bien de tiempo. Perdón, porque la charla se alargó un poquito, pero quería simplemente presentar esta información. Si hay alguna pregunta, por supuesto, la voy a atender.